El sol de la mañana del 23 de septiembre siempre había sido mi favorito. Entraba con un ángulo especial por la ventana de mi cocina, ni muy agresivo como en verano, ni muy tímido como en invierno. Era un sol tibio, dorado, que parecía saber que era mi cumpleaños, y venía a felicitarme en silencio. Este año, el día de mis 70, no fue la excepción. El aire olía a café de olla con canela y a la tierra mojada del patio. Un aroma que era la definición misma de hogar, de toda una vida contenida entre aquellas paredes. Me senté a la mesa, sorbiendo mi café, sintiendo una paz melancólica. Desde que mi Federico se había ido hacía 5 años, los cumpleaños eran así. Un diálogo silencioso con sus recuerdos. No esperaba una fiesta. Damián, mi único hijo, siempre estaba enredado en sus negocios, en sus planes para comerse el mundo, como él decía. Su esposa, Lorena, vivía más preocupada por su siguiente publicación en redes sociales que por la vida real. Pero en el fondo de mi corazón, esa terca esperanza de madre albergaba el deseo de una llamada, quizás una visita relámpago con un pastelito de la panadería. Era suficiente. Por eso, cuando el timbre sonó poco después de las 10, mi corazón dio un brinco de genuina alegría. Habían venido. Me alicé la blusa y corrí a la puerta, ensayando la sonrisa más grande que mis mejillas podían sostener. Ahí estaban, Damián y Lorena, él con una camisa demasiado apretada que delataba sus aspiraciones, ella con un vestido de diseñador que parecía incómodo para una visita matutina. «Felicidades, mamá», exclamó Damián. Su abrazo fue rápido, casi un trámite, una colisión de hombros antes de retroceder un paso. Olía a una loción cara y a una impaciencia apenas contenida. Lorena me sonrió, una obra de arte de la cosmética que no lograba ocultar la frialdad de sus ojos. «Te ves radiante, Soledad, los 70 te sientan de maravilla, de verdad». Su perfume, una nube dulce y pesada, invadió mi recibidor, un aroma ajeno que no pertenecía a mi casa. Mis ojos buscaron un pastel, unas flores, cualquier pequeño símbolo de celebración, pero no había nada, solo, a los pies de Damián, una maleta. Era una de esas maletas modernas, rígida y con ruedas silenciosas, del tipo que se ve en los aeropuertos. No la reconocí. ¿Y esa maleta?, pregunté, mi sonrisa comenzando a flaquear. ¿Se van de viaje tan temprano?, Damián lanzó una mirada fugaz a Lorena. Fue un microsegundo, una comunicación silenciosa que ahora, en mi memoria, grita: «Conspiración». «No, mamá, no nos vamos nosotros», dijo, forzando un tono de entusiasmo que sonó hueco. «Es tu sorpresa de cumpleaños. Te vas de viaje». «¿Un viaje?», repetí, confundida. «Pero, hijo, ¿a dónde?». «No he preparado nada. La casa, mis plantas, el encargo de mole que tengo que entregar el lunes». «Mamá, mamá, tranquila», me interrumpió Lorena, posando una mano enjollada sobre mi brazo. Sus uñas, largas y de un rojo agresivo, se sintieron como garras frías sobre mi piel. «Ya todo está arreglado. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar. Es un resort de lujo, con todo incluido, un paraíso». Antes de que pudiera formular otra pregunta, ya me estaban guiando suavemente hacia la salida, una coreografía perfectamente ensayada. Damián tomó la maleta y caminó hacia su auto, un sedán grande y negro que parecía un coche fúnebre. Sentí un nudo apretado en el estómago, la alarma de un instinto primario que mi mente lógica intentaba acallar. «Confía en tu hijo», me ordené a mí misma, «solo quiere cuidarte». Qué equivocada estaba. El viaje fue un borrón de paisajes familiares vistos a través de una ventana de cristal. El mercado de Coyoacán, el parque donde Federico le enseñó a Damián a andar en bicicleta, la iglesia donde lo bautizamos, cada lugar era una punzada de nostalgia y un presagio de pérdida. Ellos hablaban entre sí, en voz baja, sobre temas triviales, una serie de televisión, el tráfico insoportable, los planes para el fin de semana. Yo era un bulto silencioso en el asiento trasero, una pasajera en el secuestro de mi propia vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
el auto abandonó las avenidas conocidas y se adentró en una zona residencial arbolada y silenciosa. Se detuvo frente a un edificio imponente, de arquitectura fría y moderna, rodeado por un jardín tan perfecto que parecía de plástico. Un letrero de bronce brillante, pulido hasta el exceso, rezaba: Residencia El Ocaso Dorado. Mis entrañas se helaron. No era un resort, no era un paraíso, era un asilo de ancianos de lujo. Me volví hacia Damián, mi voz rota en un susurro. Damián, ¿dónde estamos? Esto no es un hotel. Él, por fin, me miró, pero sus ojos eran dos piedras. Es el mejor lugar, mamá. Te lo mereces. Cuidado médico las 24 horas, actividades, gente de tu edad. Ya no es seguro que vivas sola. Te estás volviendo muy olvidadiza. Lo hacemos por tu bien. ¿Por mi bien? Mi voz se quebró. Sentí como el aire me faltaba. Pero yo estoy bien. Mi casa es mi lugar. Mi vida está ahí. Soledad, por favor, no montes una escena. Siseó Lorena desde el asiento del copiloto, su máscara de amabilidad hecha trizas. Me sacaron del auto con una firmeza que no admitía réplica. Un hombre con un impecable uniforme blanco nos esperaba en la puerta, como si fuéramos dignatarios. Damián le entregó una carpeta con papeles, todo estaba firmado, todo estaba pagado. Mi vida, transferida como un paquete, me arrastraron por un pasillo largo, blanco y estéril, que olía a desinfectante y a flores marchitas. Me asignaron la habitación 204, una cama dura, un armario, una silla y una ventana que daba a un insulso muro de ladrillos. Damián dejó la maleta a los pies de la cama, me di la vuelta, lista para rogar, para suplicar, para apelar a cualquier vestigio del niño que había acunado, pero él ya estaba en el umbral de la puerta. Por un instante, un fugaz instante, vi una sombra de duda en su mirada, un temblor en su mandíbula. ¿Era culpa? ¿Era arrepentimiento? Nunca lo sabré, porque Lorena lo tomó del brazo, y la sombra se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría determinación. Descansa, mamá. Te llamaremos mañana para ver cómo te adaptas, dijo, y cerró la puerta. Escuché el clic metálico y definitivo de la cerradura, y luego el eco de sus pasos, alejándose a toda prisa por el corredor. Me quedé sola, de pie, en el centro de mi nueva jaula. Afuera, el sol de mi cumpleaños número 70 seguía brillando, pero dentro de mí, todo era oscuridad. La primera noche en el Ocaso Dorado fue un descenso al infierno del recuerdo. El colchón era una tabla bajo mi espalda. Las sábanas tenían la textura áspera del arrepentimiento, y el silencio del pasillo era un lienzo en blanco sobre el que mi mente proyectaba, una y otra vez, las escenas que componían el gran drama de mi vida y mi ceguera. Acostada en esa oscuridad ajena, con los ojos tan abiertos que me dolían, comprendí que no había llegado allí por un solo acto de traición, sino por una larga cadena de concesiones, de cegueras voluntarias y de un amor maternal tan inmenso que se había vuelto tóxico. Mi mente, febril, abrió las puertas de su propio museo del dolor. La primera sala estaba iluminada por una luz cálida y olía a chiles tostados. Era mi cocina, hacía unos 15 años. Federico, mi amado Federico, estaba sentado a la mesa, sus ojos grises brillando de orgullo. Delante de él, un plato hondo con el mole negro que me había llevado 3 días perfeccionar, una receta de mi abuela Genoveva. Federico tomó una cucharada, cerró los ojos y suspiró con un placer tan profundo que era casi una oración. Este es el verdadero tesoro de nuestra familia, Sol, me dijo, su voz grave acariciando cada palabra. No el dinero que nunca tuvimos, no las paredes de esta casa, es esto, la magia que haces con tus manos, tu legado. Me tomó la mano por encima de la mesa, su piel cálida y callosa envolviendo la mía. Nunca dejes que nadie te diga que esto es poca cosa. Eres una reina en este reino. Damián, un adolescente larguirucho y malhumorado, estaba recargado en el marco de la puerta, con los audífonos puestos. Levantó la vista de su aparato, nos miró con desdén y dijo: ¿Magia? Mamá, es solo comida.
a ver cuándo haces algo que de verdad deje dinero. Y se fue, dejando tras de sí un silencio helado que ni el vapor de la olla pudo calentar. Federico suspiró y me apretó la mano con más fuerza. Ya lo veía. Él ya veía el germen de lo que yo me negaba a ver. La siguiente sala del museo era más sombría. Hacía un año que Federico había muerto, y su ausencia era un hueco frío en el centro de nuestra casa. Yo había encontrado mi único refugio en la cocina, tratando de ahogar mi pena en el ritmo ancestral de moler, tostar y hervir. Damián entró una tarde, no para consolarme, sino con una pila de folletos satinados. Los esparció sobre la mesa, cubriendo mi tabla de amasar. Eran proyectos inmobiliarios, edificios de apartamentos sin alma. Mamá, tienes que ser práctica, me dijo. Su tono era el de un adulto regañando a una niña. Esta colonia se está gentrificando. La casa vale una fortuna como terreno. Vende, deja de jugar con tus cazuelitas y piensa en el futuro. En nuestro futuro, la palabra jugar, de nuevo, el desprecio con el que la pronunció, me partió el corazón. Lo que para Federico era un reino, para su hijo era un juego infantil. Lo que para mí era un santuario, para él era un obstáculo para su ambición. Me defendí débilmente, hablé de la memoria de su padre, del valor sentimental. Él solo resopló. Los recuerdos no pagan las cuentas, mamá. La pieza central de la exhibición era la más dolorosa, la que me quemaba las entrañas con la vergüenza. Damián, ya casado con Lorena, vino a verme una noche. Tenía los ojos rojos, olía a derrota. Su último negocio brillante, una importación de productos tecnológicos, había fracasado estrepitosamente. Le debía dinero a gente peligrosa. Lorena lo iba a dejar. Su actuación fue magistral. Lloró, se arrodilló. Me habló de sus sueños rotos, de su humillación. Fui un estúpido, mamá. Pero solo necesito un último empujón para salir de esto. Un préstamo, para el enganche de un departamento, para que Lorena vea que soy un hombre serio. Te lo juro por la memoria de papá, te lo devolveré con intereses. La voz de Federico resonaba en mi cabeza, una advertencia desde la tumba. No alimentes al lobo, Sol, te morderá la mano. Pero la voz de la madre culpable, la que se sentía responsable, por no haberle dado más, por no haberlo preparado mejor para el mundo, gritó más fuerte. Fui a mi armario, saqué la caja de metal donde guardaba los ahorros de toda una vida, el dinero para mi vejez, y se lo di todo. Sus ojos brillaron con un alivio que, ahora lo veía claro, era el brillo del triunfo. No me dio las gracias, solo dijo: sabía que podía contar contigo, jefa, y se fue. El dinero nunca fue para un departamento. Se esfumó en pagos de deudas y en otro negocio fallido. Yo me quedé sin nada, pero con la tonta esperanza de haber salvado a mi hijo. En realidad, solo le había dado la pala para que cavara mi tumba. La última sala era silenciosa y solemne. El despacho del notario de mi tía Genoveva, una mujer libre y sabia, que había vivido como había querido. El abogado, un hombre amable y de ojos tristes, me leyó el testamento. Me lo había dejado todo. Una fortuna inimaginable para mí, producto de la venta de sus cuadros y de inversiones inteligentes. Un fideicomiso intocable, administrado por expertos, diseñado para protegerme. Mi primer pensamiento, abrumada y agradecida, fue: ahora sí podré ayudar a Damián de verdad. Pero entonces, como un relámpago, todas las escenas de mi museo personal pasaron por mi mente: el desprecio adolescente, la fría ambición, las lágrimas de cocodrilo, y comprendí: darle ese dinero a Damián sería como echarle gasolina a un incendio. Lo destruiría y me destruiría a mí en el proceso. Tomé una decisión. El dinero de la tía Genoveva sería mi secreto, un salvavidas que mantendría oculto hasta que realmente lo necesitara. Esa noche, en la oscuridad del asilo, comprendí que ese día había llegado. No era un salvavidas para él, era mi única arma. Los días en el ocaso dorado adoptaron rápidamente una monotonía gris y pegajosa, una rutina diseñada para borrar la individualidad.
El amanecer no traía esperanza, sino el chirrido del carrito de la limpieza en el pasillo. A las 7 en punto, una voz impersonal sonaba por un altavoz. Buenos días, residentes. Es hora de levantarse. Mi compañera de cuarto, Elodia, una mujer diminuta con los ojos permanentemente fijos en un punto invisible de la pared, nunca respondía. Sus hijos la habían traído hacía un año, y según me contó una de las auxiliares más conversadoras, simplemente se había apagado. No hablaba. Apenas comía. Era un cuerpo presente y un alma ausente. Verla cada mañana era como asomarme a mi propio futuro posible, un futuro que me aterraba. Ella era la personificación de la rendición. El desayuno era a las 8 en el gran comedor, un espacio impersonal con mesas de fórmica y sillas de plástico. La comida era una pasta insípida, avena aguada, huevos revueltos de un color amarillo pálido y café aguado, que era una ofensa para mi paladar de cocinera. Comíamos en silencio, un grupo de ancianos, sentados juntos pero infinitamente solos, cada uno perdido en su propio laberinto de recuerdos y ausencias. El ruido era un murmullo constante de la televisión, siempre encendida en un canal de noticias o en un programa de concursos con aplausos enlatados que sonaban obscenos en aquel ambiente de resignación. Después del desayuno venía la terapia ocupacional. A veces era tejer bufandas que nadie usaría, otras veces era pintar dibujos preimpresos con acuarelas de mala calidad. Yo, que había creado sinfonías de sabores en mi cocina, ahora me veía rellenando con un color azul tembloroso el contorno de un delfín. Era una humillación sutil, una forma de infantilizarnos, de reducirnos a pasatiempos simples para mantenernos dóciles y ocupados. Pero el ritual más siniestro del día llegaba a las 10 de la mañana. Era la visita de Marta, la enfermera del carrito de medicinas. Marta era una mujer de unos 50 años, de complexión robusta y una expresión perpetuamente agria, como si la vida le debiera algo. Se movía con una eficiencia brusca, sin desperdiciar un gesto ni una palabra amable. Soledad, las vitaminas, decía, sin llamarme por mi nombre de pila, solo por el apellido que figuraba en su lista. Dejaba el vasito de plástico con las 3 pastillas y el vaso de agua en mi mesita de noche. La primera vez las tomé sin pensar. Estaba aturdida, devastada. Pero al cabo de una hora, una niebla densa y pesada se instaló en mi cerebro. Me sentía desorientada, como si viera el mundo a través de un velo. Intenté leer un libro que había en la biblioteca del asilo, pero las palabras bailaban en la página. Me senté en la sala común y me descubrí mirando la televisión durante una hora, sin haber registrado una sola imagen. Era la misma sensación de confusión que Damián había señalado con tanta preocupación en las semanas previas a mi encierro. Esos episodios en los que no encontraba las llaves que siempre dejaba en el mismo sitio o olvidaba una cita que él juraba haberme recordado, ahora entendía que aquellos no habían sido fallos de mi memoria, sino ensayos de su plan. Cada día, después de tomar las pastillas, la niebla volvía. Me sentía a la deriva, desconectada de mí misma. Un día, en un arranque de frustración, intenté usar mi teléfono móvil para llamar a mi hermana Isidra. Lo saqué de mi bolso, lo encendí y la pantalla me devolvió un mensaje desolador. Sin servicio. Con el corazón en un puño, abrí la carcasa trasera. El hueco donde debía estar la pequeña tarjeta SIM estaba vacío. El pánico me atenazó. Fue una sensación física, un frío que me subió por la espina dorsal y me apretó la garganta. No era un descuido, se la habían quitado. Me habían cortado el último hilo que me unía al mundo exterior. Estaba completamente aislada, a su merced. La sonrisa de Damián, el día de mi cumpleaños, apareció en mi mente y por primera vez la vi como lo que era, la sonrisa de un carcelero. El ocaso dorado no era un hogar para mi vejez, era una prisión diseñada para despojarme de todo, empezando por mi propia mente. La docilidad, la confusión, no eran síntomas de mi edad, eran los efectos deseados de su plan, y yo, hasta ese momento, había sido una colaboradora involuntaria en mi propia destrucción.
La desesperación es un veneno lento. Te va minando día a día, te convence de que la lucha es inútil, y yo estuve a punto de sucumbir. La niebla de las pastillas, el aislamiento, la visión de Elodia convertida en una estatua de tristeza, todo me empujaba hacia la resignación. Pero la vida, a veces, te envía un salvavidas en la forma más inesperada. Para mí, fue un programa de televisión. Una tarde, en la sala común, la televisión estaba sintonizada en un canal de documentales. La mayoría de los residentes dormitaban en sus sillones. Yo miraba la pantalla sin ver hasta que una frase captó mi atención. Un doctor, un especialista en geriatría, hablaba con voz grave. Y uno de los abusos más trágicos y silenciosos en residencias de ancianos es la sedación química no autorizada. Se utilizan ciertos tipos de sedantes o antipsicóticos, a menudo disfrazados de vitaminas para la memoria, para mantener a los pacientes dóciles y manejables. Mi cuerpo se puso rígido. Me incliné hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla. El doctor continuó. Estos medicamentos pueden causar confusión, mareos, pérdida de memoria a corto plazo y un estado general de letargo. A largo plazo, los efectos pueden ser devastadores. Y entonces, la cámara hizo un primer plano a una fotografía. Una de las pastillas más comúnmente usadas para este fin, dijo el doctor, es esta pequeña tableta, a menudo de un color rosa pálido. Era mi pastilla, la tercera pastilla del vasito de plástico, la que Marta me daba cada mañana. El mundo a mi alrededor pareció enmudecer. El sonido de la televisión, la tos de don Anselmo, el tic-tac del reloj de pared, todo se desvaneció. Solo podía escuchar el latido de mi propio corazón, un tambor furioso en mis oídos. No era mi imaginación, no era paranoia senil, era real. Me estaban drogando, deliberadamente. La revelación no me trajo pánico, como habría esperado. Me trajo una claridad glacial, una lucidez tan afilada que cortaba la niebla de raíz. Todas las piezas encajaron. La preocupación de Damián, su insistencia en mi confusión, el aislamiento, la prisa por encerrarme. Querían convertirme en un vegetal, en una firma dócil en un papel, en una anciana incompetente, cuya palabra no valdría nada. Esa noche, en mi cama, la tristeza se había transformado en una rabia fría y calculadora. Ya no había lágrimas, había una determinación de hierro. Soledad, la madre sufrida, la víctima, había muerto. En su lugar había despertado la nieta de Genoveva, una mujer que sabía de hierbas y venenos, de fuegos lentos y de paciencia. Y Zilon iba a ser muy paciente. A la mañana siguiente, cuando Marta llegó con su carrito, yo la esperaba con mi mejor actuación de viejecita frágil. Buenos días, Martita, qué puntual eres siempre, le dije con una sonrisa temblorosa. Ella dejó el vasito en mi mesa, con su eficiencia de autómata. Tómeselas todas, Soledad. En cuanto se fue, ejecuté el plan que había trazado en la oscuridad de la noche. Me metí las 3 pastillas en la boca, tomé un gran sorbo de agua, e hice un ruido audible al tragar, por si alguien escuchaba. Pero las pastillas no bajaron. Las mantuve alojadas bajo mi lengua, una habilidad olvidada de la infancia que ahora se convertía en una herramienta de supervivencia. El sabor químico y amargo me invadió la boca, pero lo soporté. Caminé con calma hacia el baño, cerré la puerta con el pestillo y escupí las 3 pastillas en un pañuelo de papel. Las miré, la blanca, la amarilla y la pequeña y siniestra pastilla rosa. Eran la prueba. El cuerpo del delito. Envolví el pañuelo con sumo cuidado, como si contuviera un tesoro. Lo metí en una bolsita de plástico que había guardado de unas galletas y lo escondí en un descosido del forro interior de mi bolso. Un escondite improvisado, pero era el único santuario de verdad que tenía en ese lugar. A partir de ese día, mi vida cambió. Por fuera, seguía siendo la misma anciana dócil, por dentro, era una espía en territorio enemigo. Cada mañana, repetía el ritual de fingir y esconder. Y poco a poco, día a día, la niebla química comenzó a disiparse. Mis pensamientos se volvieron más claros, mi memoria más nítida. Y con la claridad,
vino la estrategia. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y yo, la reina que ellos creían capturada, estaba a punto de hacer mi primer movimiento. En un ecosistema cerrado como el de El Ocaso Dorado, aprendes a leer a la gente rápidamente. Aprendes a distinguir la indiferencia profesional de la crueldad sutil y la amabilidad superficial de la decencia genuina. Durante días, con mi mente cada vez más despejada, me convertí en una observadora silenciosa. Estudiaba al personal, sus gestos, sus tonos de voz, sus interacciones cuando creían que nadie los miraba. La mayoría eran autómatas, cumpliendo un trabajo ingrato por un sueldo bajo. Pero había uno que era diferente. Se llamaba Javier. Era un auxiliar de enfermería, un muchacho que no tendría más de 22 años, con ojos oscuros y vivaces que aún no habían sido opacados por la atmósfera del lugar. Lo que lo diferenciaba no eran grandes gestos, sino pequeños detalles. Mientras otros auxiliares movían a los residentes con brusquedad, Javier siempre avisaba antes de tocar un brazo o una silla de ruedas. Lo vi un día arrodillarse junto a don Anselmo, un hombre casi ciego, para leerle con paciencia una carta de su nieto, su voz modulando la emoción de las palabras para que el anciano pudiera sentirlas. Otra tarde, lo vi traerle a escondidas un trozo de pastel de chocolate de la cafetería de enfrente a doña Elvira, cuya diabetes la tenía condenada a postres sin sabor. Sabía que se arriesgaba a una reprimenda, pero la sonrisa que iluminó el rostro de la anciana pareció ser su única recompensa. En su decencia silenciosa, vi una posibilidad. Comencé a construir un puente hacia él, con la sutileza de una araña tejiendo su tela. Cuando venía a tomarme la presión, en lugar de quedarme en silencio, le hacía preguntas. ¿Estudias, Javier? Me contó, con un orgullo tímido, que estaba en segundo año de medicina. El trabajo en el asilo era para pagar sus libros y ayudar a su madre. Sueño con ser cirujano, me confesó un día. Serás uno muy bueno, le dije, y lo dije con total sinceridad. Tienes las manos y el corazón para ello. Vi cómo se sonrojaba, sorprendido por el cumplido. Empecé a hablarle de mi pasión, la cocina. Le describí el proceso de hacer mole como si fuera una delicada cirugía, combinando ingredientes, controlando temperaturas, buscando el equilibrio perfecto. Él me escuchaba con un interés que iba más allá de la cortesía. No me veía como un número de habitación, me veía como una persona con una historia. El día que decidí que era el momento, esperé a que viniera a recoger mi bandeja de la cena. El pasillo estaba en calma. La mayoría de los residentes ya estaban en la sala común para ver la telenovela. Javier, le dije, mi voz apenas un susurro. Él se detuvo en el umbral. Sí, doña Sol, ¿se le ofrece algo? Respiré hondo. Necesito tu ayuda, Javier. Necesito pedirte un favor muy grande y muy peligroso para ti. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de cautela. Se acercó y cerró la puerta de mi habitación. ¿Qué pasa? Lo miré directamente a los ojos. No estoy aquí por elección. Mi hijo me trajo con engaños. Cree que estoy perdiendo la cabeza, pero no es verdad. Me están medicando para mantenerme confundida. La incredulidad luchó con la compasión en su rostro. Doña Sol, muchos residentes, lo sé, lo interrumpí. Sé lo que debes pensar, pero tengo pruebas. Señalé mi bolso, y necesito una oportunidad para usarlas. Me han quitado mi teléfono. Estoy prisionera. Necesito hacer una llamada. Una sola llamada a mi abogado. Es un hombre poderoso, él sabrá qué hacer. Javier se pasó una mano por el pelo, visiblemente angustiado. Doña Sol, es mi trabajo. Si me descubren usando mi teléfono para un residente, estoy en la calle. Mi madre depende de este sueldo. Lo entiendo perfectamente, hijo, y por eso no te lo pido gratis, dije, y jugué mi carta más fuerte. Soy una mujer con muchos más recursos de los que nadie en este lugar podría imaginar. Si me ayudas a salir de aquí, te juro por la memoria de mi esposo que no solo no volverás a necesitar este trabajo, sino que no tendrás que preocuparte por el dinero para tus estudios nunca más. Puedo financiar tu carrera de medicina completa y tu especialización
¿Y tu residencia? Se quedó mirándome, boquiabierto. La oferta era tan desproporcionada, tan fantástica, que podría haber sonado a un delirio. Pero mi mirada era firme, mi voz no temblaba. No le hablaba desde la desesperación, sino desde el poder. Vio en mis ojos que no era una promesa vacía. Vio una verdad que lo asustó y lo fascinó al mismo tiempo. Se quedó en silencio, una eternidad en la que se debatió su futuro. El miedo a perder lo poco que tenía contra la promesa de alcanzar el sueño de su vida. Finalmente, tragó saliva y asintió, una vez, de forma casi imperceptible. Mañana, susurró, su voz ronca. En el cambio de turno de la noche, a las 10. El pasillo del ala oeste. Nadie va por ahí a esa hora. ¿Esté lista? Recogió mi bandeja, y sin mirarme de nuevo, salió de la habitación. Yo me dejé caer en la silla, temblando. La primera pieza del dominó había caído. La jornada siguiente fue la más larga y tensa de mi vida. Cada minuto se estiraba como una goma, cada hora era una pequeña eternidad. Tuve que realizar la actuación de mi vida, interpretando el papel de la dócil y ligeramente ausente Soledad. Sonreí vagamente a las enfermeras, participé sin entusiasmo en la terapia de pintura y derramé un poco de agua durante la comida para mantener las apariencias, pero por dentro, mi mente era un hervidero de planes y ansiedades. ¿Y si Javier se acobardaba? ¿Y si era una trampa y la directora me estaba esperando? Cada chirrido en el pasillo, cada voz elevada, me provocaba un sobresalto. Esa noche apenas probé la cena. Fingí tener sueño y me retiré a mi habitación temprano, pero no me puse el pijama. Debajo de la colcha estaba completamente vestida, con mis zapatos de suela de goma bien atados. El corazón me latía con una fuerza que parecía hacer vibrar la cama. Escuchaba los sonidos del asilo preparándose para la noche, el tintineo de los carritos de medicinas, las conversaciones apagadas del personal, el inicio de la telenovela en la sala común. A las 10:05, un chirrido casi inaudible en mi puerta me puso en alerta máxima. Era Javier. Su rostro, en la penumbra del pasillo, estaba pálido y tenso. «Ahora, doña Sol, vamos», susurró. Nos deslizamos fuera de la habitación. Movernos por los pasillos del asilo de noche era como navegar por un barco fantasma. Las luces de emergencia arrojaban sombras largas y deformes. El aire estaba cargado con el sonido de las respiraciones de 100 extraños durmiendo, tosiendo, soñando sus vidas pasadas. Cada paso sobre el linóleo parecía resonar como un trueno en el silencio. Javier caminaba delante, rápido y seguro. Y yo lo seguía, tratando de hacer mis pasos tan ligeros como los suyos. Me guió por una serie de corredores hasta el ala oeste, una zona que parecía menos utilizada, destinada a oficinas administrativas. Nos metimos en un pequeño cuarto de limpieza, cuyo olor a cloro y productos químicos me pareció, en ese momento, el perfume de la libertad. Javier cerró la puerta sin hacer ruido y sacó su celular de su bolsillo. La luz de la pantalla iluminó su rostro sudoroso. «Tiene 10 minutos, máximo», repitió, su voz temblorosa. «La supervisora a veces da una ronda extra por aquí». Tomé el teléfono. Mis manos, para mi sorpresa, no temblaban. La adrenalina había barrido cualquier atisbo de debilidad. Marqué de memoria el número del despacho del licenciado Ricardo Vargas, rezando a todos los santos para que, por algún milagro, estuviera trabajando hasta tarde o tuviera las llamadas desviadas a su móvil. Sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de perder la esperanza, una voz somnolienta y claramente irritada contestó: «Despacho Vargas, ¿quién habla?» «Licenciado Vargas, soy yo, Soledad». «Soledad Ramírez», dije. Mi voz un susurro cargado de urgencia. Hubo un silencio desconcertado. Pude oír un movimiento, el crujido de una silla. «Señora Soledad, disculpe, ¿sabe qué hora es? ¿Ha ocurrido algo?» «Sí, ha ocurrido todo», respondí. Y las palabras salieron a borbotones, precisas y afiladas. «No tengo tiempo para explicaciones.
Escúcheme con atención. Estoy internada en contra de mi voluntad. Mi hijo, Damián Cortés, me ha encerrado en un asilo en la Ciudad de México, se llama El Ocaso Dorado, me están medicando para anular mi voluntad. El silencio al otro lado de la línea fue total. Podía sentir su shock a través del teléfono. Pero, ¿cómo es posible? Su hijo me llamó hace 2 semanas. Me dijo que usted había decidido tomarse un retiro voluntario, que estaba algo delicada. Mintió, lo corté. Ahora escuche, no tenemos tiempo. Necesito que actúe. Mañana a primera hora. Quiero que liquide $10 millones en acciones, las de mejor rendimiento. Con ese capital, constituya de inmediato una sociedad de inversión anónima. La quiero a mi nombre, pero con un testaferro de su máxima confianza. El nombre de la sociedad será Inversiones Girasol. Girasol como la flor. ¿Me sigue? Sí, señora, pero un movimiento de capital de esa magnitud es necesario, insistí. Y lo segundo, prepare a su mejor equipo de derecho penal y civil. Vamos a contrademandar, pero aún no. Y lo más importante, Ricardo, no intente llamarme, no intente venir. Es peligroso, yo lo contactaré. Para verificar mi identidad, la contraseña que establecimos con su padre hace años, Mole Negro de Genoveva. Hubo una pausa, y luego el tono del abogado cambió por completo. La somnolencia y la incredulidad fueron reemplazadas por una energía cortante y profesional. Contraseña verificada, señora Soledad. Entendido. Inversiones Girasol, considere hecho, liquidación en marcha. Estaré esperando sus próximas instrucciones. Cuídese mucho. Lo haré. Colgué y le devolví el teléfono a Javier. Me miraba con los ojos como platos, una mezcla de terror y fascinación. Probablemente nunca en su vida había presenciado una conversación así. Gracias, Javier, le dije, poniendo una mano en su brazo. Acabas de salvarme la vida. Él solo asintió, todavía sin palabras. Nos guió de vuelta a mi habitación en silencio. Esa noche, por primera vez, desde que mi mundo se había derrumbado, dormí profundamente, no soñé, no tuve pesadillas. Descansé con el sueño exhausto de un general que acababa de mover la primera y más crucial pieza en el tablero de una guerra que, ahora lo sabía con certeza, no pensaba perder. Los días que siguieron a esa llamada nocturna se convirtieron en un tenso juego de doble vida. Por fuera, yo era la soledad de siempre, la viejecita que sonreía con la mirada perdida y que necesitaba ayuda para abrocharse los botones. Era una actuación agotadora, pero vital. Sabía que Damián, de alguna manera, estaría vigilando, quizás a través de llamadas al personal. Cualquier cambio en mi comportamiento podría alertarlo. Así que me sumergí en mi papel, convirtiéndome en la sombra que ellos querían que fuera. Mientras tanto, mi mente, libre de la niebla de los sedantes, trabajaba sin descanso. Cada noche, esperaba con ansia la visita de Javier, quien se había convertido en mi único y valiente enlace con la realidad. Me traía su teléfono y yo, encerrada en el pequeño cuarto de baño para tener más privacidad, me convertía en la comandante de mi propio rescate. Una semana después de la primera llamada, Damián y Lorena hicieron su aparición. Llegaron a media tarde, con el aire de quienes cumplen con una obligación desagradable. Traían una caja de galletas de una marca barata y un ramo de claveles que ya empezaban a marchitarse. «Hola, mamá, ¿cómo sigues? Te veo más tranquila», dijo Damián. Su tono era condescendiente, como el que se usa con un niño o con una mascota. «¿Los días pasan?», respondí con voz monocorde, dejando mi mirada fija en un punto de la pared, evitando sus ojos. Lorena, con su sonrisa de depredadora, se sentó en el borde de mi cama. Su rodilla rozó mi pierna y tuve que reprimir un escalofrío. «Nos han dicho en recepción que estás colaborando muy bien, Soledad. Estamos tan orgullosos de ti». El veneno de sus palabras estaba recubierto de una capa de azúcar tan fina que era casi transparente. Entonces Damián lanzó la sonda. «Mamá, hemos estado pensando mucho», comenzó, adoptando un tono grave y solemne.
La casa es una gran responsabilidad. Y con tus gastos aquí, bueno, ha surgido una oportunidad. Un amigo mío, un desarrollador, está muy interesado. Ha hecho una oferta muy generosa, lo suficiente para garantizar tu estancia aquí de por vida, en la mejor suite, con todos los lujos, y aún quedaría un remanente para que Lorena y yo podamos, ya sabes, asegurar nuestro futuro. Escuché el monólogo sin pestañear. La desfachatez era asombrosa. Estaba vendiendo mi futuro con el dinero de mi propio hogar. Decidí que era el momento de tenderles la trampa, de darles el empujón que necesitaban para caer en ella. Dejé escapar un largo y tembloroso suspiro. Giré mi cabeza lentamente hacia él, y con los ojos llenos de una tristeza fingida le dije: la casa, tu padre la amaba tanto. Dejé que la emoción quebrara mi voz. Pero, tienes razón, es una carga, ya no puedo con ella. Estoy cansada, Damián, muy cansada. Lo miré, tratando de poner toda la vulnerabilidad del mundo en mis ojos. Haz lo que creas que es mejor, hijito. Siempre he confiado en ti. Fue como abrir la compuerta de una presa. El alivio inundó el rostro de Damián de una forma casi grotesca. Su sonrisa de triunfo fue tan amplia que por un momento temí que se le dislocara la mandíbula. Intercambió una mirada con Lorena, una mirada que no necesitaba palabras. Calló. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías, dijo, dándome unas palmaditas en la mano que pretendían ser cariñosas, pero que se sentían como las de un carnicero con su res. Eres la mejor, ahora descansa, de verdad. Nosotros nos encargaremos de todos los aburridos papeles. Se fueron casi corriendo, ansiosos por empezar a contar su dinero. Esa noche, mi petición para Javier fue diferente. No necesitaba hacer una llamada, necesitaba navegar por internet. En la seguridad del cuarto de limpieza, con Javier vigilando la puerta, tecleé en el buscador del teléfono: casas en venta, Colonia del Valle, Ciudad de México. No tuve que buscar mucho. En el segundo portal inmobiliario, allí estaba mi casa. La foto principal mostraba la fachada, con la hermosa bugambilla morada que Federico y yo habíamos plantado hacía 30 años, pero el título del anuncio era un insulto de neón: gran oportunidad, inversionistas, propiedad para demoler. Leí la descripción, cada palabra era una piedra en mi estómago. Ubicación privilegiada en esquina, terreno de 400 metros cuadrados con alto potencial para desarrollo vertical, ideal para condominio de lujo de hasta 6 niveles. Y al final, la información crucial: casa abierta para interesados. Sábado 23 de octubre, 12 de la tarde. Ideal para demoler. Querían hacer polvo mis recuerdos, pulverizar el santuario donde había amado, reído y llorado, para construir sobre él un monumento a su avaricia. Le tomé una captura de pantalla al anuncio. La guardé en una carpeta segura en el teléfono de Javier. Ya tenía la confirmación, tenía la fecha, la hora y el lugar. La batalla final ya tenía escenario. Damián había puesto en marcha la cuenta atrás de su propia destrucción y ni siquiera lo sabía. Con la fecha de la casa abierta grabada a fuego en mi mente, las siguientes 2 semanas se convirtieron en un torbellino de actividad clandestina. Cada noche, el pequeño cuarto de limpieza se transformaba en mi cuartel general de guerra. Javier, mi leal y cada vez más asombrado aliado, montaba guardia mientras yo, sentada en un cubo de plástico volteado, me convertía en la CEO de mi propia venganza. La primera llamada fue al licenciado Vargas. Su voz ya no tenía ni rastro de duda, ahora era la de un socio estratégico. Ricardo, tenemos fecha y hora, le dije sin preámbulos. Sábado 23 de octubre, a mediodía. Mi hijo está organizando una casa abierta para vender mi propiedad a desarrolladores. Perfecto, respondió él, su tono vibrando con anticipación. Eso nos da un escenario público. Es mucho mejor de lo que esperaba. Quiero que ese día sea inolvidable para él, continué, mi voz fría y precisa. El plan de inversiones Girasol sigue en pie. Quiero que su equipo trabaje día y noche. Antes de ese sábado,
Necesito tener cerradas las ofertas de compra de cada una de las propiedades en venta en esa misma calle. No quiero dejar cabos sueltos. Las ofertas deben ser tan generosas que sea imposible rechazarlas. Pague en efectivo, sin condiciones. Quiero ser, para efectos prácticos, la dueña de la calle para el viernes 22. Es una operación agresiva y costosa, señora Soledad, pero factible. Mis agentes inmobiliarios ya están trabajando en ello. Lo tendremos listo. Bien. Ahora, la segunda parte del plan, la legal. Quiero que la demanda esté redactada y lista para ser entregada ese mismo día. Quiero que un notificador judicial lo acompañe. La entrega se hará en público, frente a todos los asistentes. Quiero que cada uno de los presentes sea testigo de su caída. Será un placer redactar ese documento, señora. Las pruebas que tenemos, combinadas con los análisis de las pastillas que usted ha logrado sacar, son contundentes. No tendrá escapatoria. Y la tercera parte, Ricardo, la parte mediática. Le conté mi idea sobre invitar a periodistas de sociales bajo un pretexto vago pero irresistible. Él no solo estuvo de acuerdo, sino que la mejoró. Conozco a una columnista de sociedad muy influyente. Le debemos un favor. Le diremos que un filántropo anónimo hará una donación que cambiará el perfil de la colonia. La curiosidad y la posibilidad de una exclusiva la traerán sin dudarlo. Colgué, sintiendo una mezcla de vértigo y poder. La maquinaria estaba en marcha, sus engranajes girando en silencio, listos para atrapar a Damián. Pero aún quedaba un detalle. Mi propia transformación. No podía aparecer ese día con la ropa del asilo, con el aspecto de una víctima. Necesitaba proyectar poder, control, la mujer que realmente era. En mi siguiente sesión con Javier, le di una tarea diferente. A través de la aplicación bancaria del licenciado Vargas, le hice una transferencia a su cuenta. La cantidad lo dejó sin aliento. Javier, necesito que me hagas unas compras, le dije. Le di una lista detallada que había preparado. Un traje sastre de color marfil, de corte clásico y tela de buena calidad. Una blusa de seda. Unos zapatos de tacón bajo, elegantes pero cómodos. Un bolso de piel. Le di mis tallas, que no habían cambiado en años. Doña Sol, esto es demasiado, balbuceó, mirando la pantalla de su teléfono. Javier, esto no es un regalo, es una inversión. Eres parte de mi equipo ahora, le dije con firmeza. Considéralo tu primer sueldo como mi asistente personal, y necesito que me lo traigas todo antes del viernes discretamente. Javier cumplió su misión con una eficiencia sorprendente. El viernes por la noche, en lugar del teléfono, me trajo varias bolsas de una de las tiendas más exclusivas de la ciudad. Las escondimos debajo de mi cama, y en un sobre me entregó algo más. Un juego de llaves y un teléfono nuevo, completamente limpio, activado a mi nombre, con los documentos que el abogado le había proporcionado. El teléfono contenía un solo número, el del licenciado Vargas. El auto estará en el estacionamiento trasero a partir de las 9 de la mañana del sábado. Un sedán gris, sin señas particulares, me informó Javier. El turno de la enfermera de día termina a las 10. Es su única ventana para salir sin ser vista. Yo me encargaré de la recepcionista. Esa noche, apenas dormí. No por miedo, sino por la pura energía que recorría mi cuerpo. Tenía mi armadura, mis armas, mi plan de batalla y mi ejército de un solo hombre. Miré por la ventana el muro de ladrillos que había sido mi única vista durante semanas. Mañana vería el cielo y desataría la tormenta. El sábado amaneció con un cielo de un azul intenso, casi violento. Para los residentes de El Ocaso Dorado, era un día más en la lenta procesión hacia el final. Para mí, era el día de la resurrección. Me levanté antes del amanecer con una energía que no sentía en años. Cada acción era deliberada, un ritual de preparación para la batalla. Me duché lentamente, dejando que el agua tibia se llevara los últimos vestigios del olor a desinfectante y resignación. Me vestí, no con la bata gris del asilo,
sino con mi nueva armadura, el traje de color marfil. La tela, suave y pesada, se sentía como una segunda piel, una piel de poder. La blusa de seda era fresca contra mi pecho. Los zapatos de tacón bajo me daban altura y estabilidad. Me miré en el pequeño y manchado espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada me sorprendió. Había arrugas, sí, había canas, pero sus ojos ardían con una luz que yo creía extinta, la luz del propósito. A las 10 en punto, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esperé, escuchando. Oí el murmullo de la enfermera del turno de día despidiéndose en la recepción. Era mi señal. Tomé mi bolso nuevo, en cuyo interior guardaba el teléfono y las llaves del coche, y abrí la puerta de mi habitación. Caminé por el pasillo con la cabeza alta, con una calma que esperaba no pareciera sospechosa. No miré a nadie. Mi objetivo era la puerta de servicio al final del pasillo del ala de lavandería. Al pasar por el puesto de recepción, vi de reojo a Javier. Estaba en el mostrador, hablando con la recepcionista, una mujer entrada en años y aficionada a los chismes. Javier le mostraba unas fotos en su teléfono, riendo, una distracción tan natural y perfecta que era una obra de arte. La recepcionista estaba completamente absorta en su relato. Ni siquiera levantó la vista cuando pasé por detrás de ella. Empujé la puerta de servicio y la luz del sol me cegó por un instante. El aire fresco y contaminado de la Ciudad de México nunca me había parecido tan glorioso. Caminé por el estrecho pasillo exterior hasta el estacionamiento trasero. Allí estaba, un sedán gris, anónimo, esperándome. Las llaves funcionaron. Me deslicé en el asiento del conductor, puse las manos en el volante y cerré los ojos un segundo, saboreando el momento. Era libre. Conduje con una cautela que no sentía por dentro. Mi pulso era firme, mis manos seguras. Me alejé del ocaso dorado, sin lanzar una sola mirada por el espejo retrovisor. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Mi destino era una pequeña y discreta cafetería en la colonia Roma, a medio camino de mi casa. El licenciado Vargas ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con un café y una pila de documentos. Al verme entrar, se puso de pie de un salto, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y profundo respeto. Señora Soledad. Lo logró, dijo, estrechando mi mano. Lo logramos, Ricardo. ¿Está todo listo? Todo listo, confirmó, señalando la carpeta. La calle es suya, la demanda está preparada, el notificador y los periodistas están en camino. Solo faltaba la reina. Mientras nosotros afinábamos los últimos detalles, en la calle de Amores, la farsa de Damián y Lorena alcanzaba su clímax. Ricardo, a través de uno de sus asistentes que se hacía pasar por un comprador, me iba informando. La casa estaba llena. Damián, rebosante de una confianza que nunca le había visto, pontificaba sobre el retorno de inversión y el potencial de la zona. Se movía entre los grupos de arquitectos y desarrolladores como si fuera uno de ellos, como si su éxito fuera fruto de su propio genio y no del despojo de su madre. Lorena, por su parte, interpretaba a la perfección el papel de la futura millonaria. Su risa era un poco demasiado estridente, sus gestos un poco demasiado amplios, ofrecía canapés y copas de vino espumoso, hablando en voz alta de sus planes para un viaje a Europa, de la marca del coche que se comprarían, del colegio al que mandarían a sus futuros hijos. Era una actuación tan vulgar y desesperada que resultaba casi conmovedora en su patetismo. El ambiente era una densa sopa de codicia. Oí a la gente tasar mis recuerdos, planificar la demolición del rosal de mi madre, calcular cuántos baños cabían en el espacio de mi cocina, y Damián, mi hijo, presidía todo aquello con una sonrisa de tiburón, vendiendo mi alma al mejor postor. Estaba en la cima de su pequeño y sucio mundo, a punto de cerrar el trato de su vida, completamente ajeno a que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse para tragárselo. El reloj marcaba las 11:55 de la mañana. La hora de la verdad se acercaba. A las 12 en punto,
Un cambio sutil alteró la atmósfera de la casa abierta. Fue como si el sonido de fondo de la ciudad hubiera sido silenciado. Los murmullos codiciosos, la música ambiental que Lorena había puesto, todo pareció atenuarse. La causa fue la llegada silenciosa y coordinada de 3 sedanes negros, de un lujo discreto y con los cristales tan tintados que parecían fragmentos de obsidiana. Se deslizaron por la calle y se estacionaron en una formación precisa frente a mi casa, bloqueando la entrada con una autoridad silenciosa. No hicieron sonar el claxon, no necesitaron hacerlo. Su mera presencia era una declaración. Los invitados, que hasta ese momento pululaban por el jardín y el interior de la casa, se detuvieron. Las conversaciones se apagaron. Las copas de vino quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Todos los ojos se volvieron hacia la calle. Damián, que estaba en medio de una anécdota pretenciosa con un par de arquitectos, frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. Pude imaginar su pensamiento. Un comprador importante, seguramente, llegando tarde para demostrar su estatus. Una sonrisa de suficiencia asomó a sus labios. La puerta del auto de en medio se abrió y de él descendió el licenciado Ricardo Vargas. Vestía un traje oscuro de corte perfecto que gritaba poder y dinero. En su mano, un maletín de cuero que parecía contener secretos de Estado. Caminó por el sendero de piedra con una calma deliberada, cada paso medido. La multitud, como el mar ante Moisés, se apartó para dejarle paso. Su aura de autoridad era tan palpable que nadie se atrevió a interponerse. Entró en la sala, donde Damián lo esperaba con una mezcla de curiosidad y arrogancia. «Buenas tardes», dijo Ricardo, su voz tranquila pero con una resonancia que llenó la habitación. «Busco al señor Damián Cortés». Damián se enderezó, hinchando el pecho. «Soy yo. Si está interesado en la propiedad, me temo que tendrá que darse prisa. Tenemos varias ofertas muy atractivas sobre la mesa». Ricardo le dedicó una sonrisa que no era una sonrisa. Era una simple flexión de músculos faciales que no transmitía calor alguno. «No estoy aquí para hacer una oferta, señor Cortés. De hecho, lamento informarle que la propiedad ya no está en venta». Una risa corta y burlona escapó de los labios de Damián. «Disculpe, ¿y usted quién es para decir eso?» «Soy el apoderado legal de la dueña, mi madre. Y mientras yo no diga lo contrario, esta casa está en el mercado». «Ahí es donde reside su error fundamental», replicó Ricardo, su tono volviéndose más afilado. «Usted presume de una autoridad que ya no posee. La dueña, la señora Soledad Ramírez, ha revocado su poder notarial esta misma mañana. Y en efecto, ha decidido no vender». En ese preciso instante, como si fuera una señal ensayada, la puerta del segundo auto negro se abrió, y descendí yo. El sol del mediodía cayó sobre mi traje marfil, haciéndolo brillar. Me tomé un segundo, de pie junto al auto, para absorber la escena. Vi las caras de asombro, la confusión, la incredulidad. A mi lado Javier, impecable en su propio traje oscuro, me abrió paso. Caminé por el sendero, mi santuario personal, ahora convertido en un teatro. Mis zapatos de tacón bajo hacían un sonido firme y decidido sobre las piedras. No caminaba como una anciana frágil, caminaba como la dueña. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto, denso, casi se podía tocar. Vi el rostro de Damián, se transformó. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad pálida. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca se entreabrió en una O perfecta. Vi a Lorena, que se llevó una mano enjollada a la garganta, como si le faltara el aire. Parecían estar viendo un fantasma, y en cierto modo, lo era. El fantasma de la mujer que creían haber enterrado en vida. Llegué hasta el porche y me detuve a un par de metros de mi hijo. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi pánico, una comprensión tardía y aterradora de que su mundo estaba a punto de implosionar. En los míos, espero que viera la calma de un océano antes de la tormenta. Y entonces, hablé. Mi voz no fue un grito, no fue un reproche,
Fue una declaración de hechos, tranquila, clara y tan devastadora como un terremoto. Hola Damián, veo que estás muy ocupado vendiendo mi casa. Qué lástima, porque acabo de comprar toda la calle. La frase quedó flotando en el aire cargado de tensión, una bomba de tiempo que acababa de ser activada. El cerebro de Damián, visiblemente, no podía procesar la información. Su rostro pasó por una gama de emociones en cámara lenta. Negación, furia y finalmente un pánico abyecto. ¿Qué clase de broma es esta? Tartamudeó, su voz un hilo agudo. Se giró hacia los invitados, buscando desesperadamente un aliado en su locura. Está delirando, se los dije, mi madre no está bien, se escapó del asilo, alguien llame a una ambulancia, a la policía, pero su teatro ya no tenía público. La mujer imponente del traje marfil, flanqueada por un abogado que irradiaba poder, no encajaba en su narrativa de una anciana senil. Los invitados, antes posibles compradores, ahora eran espectadores de un drama mucho más interesante. Sus teléfonos móviles levantados discretamente para grabar el espectáculo. Fue el turno de Ricardo de dar el siguiente paso en nuestro ajedrez. Abrió su maletín de cuero con un clic satisfactorio y extrajo una carpeta gruesa. Sus acusaciones de delirio son interesantes, señor Cortés, especialmente a la luz de esto, dijo, y le tendió la carpeta a Damián. Es una evaluación psiquiátrica completa, realizada hace 2 días por el director del Instituto Nacional de Neurología. Certifica que su madre, la señora Soledad Ramírez, se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, con una lucidez y una memoria superiores a la media para su edad. Damián miró la carpeta como si fuera una serpiente, no la tocó. Y también está esto, continuó Ricardo, sacando un segundo documento. Se lo entregó no a Damián, sino a un hombre de aspecto oficial que se había materializado a su lado. El notificador judicial. Notificación de demanda por los delitos de abuso de confianza, fraude, privación ilegal de la libertad y suministro de sustancias para alterar el estado de salud de una persona. Hay declaraciones juradas del personal del asilo, informes toxicológicos de las pastillas que usted le indicaba a la enfermera que le diera y copias de sus transacciones financieras fraudulentas. Cada palabra de Ricardo era un clavo en el ataúd de Damián. Lorena, que había estado paralizada, soltó un chillido y retrocedió, chocando contra una mesita de centro. Una bandeja de copas de vino cayó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue el signo de puntuación de la catástrofe. El rostro de Damián se contrajo en una máscara de odio puro. Tú, bruja, me gritó, después de todo lo que he hecho por ti. La ironía de sus palabras era tan absurda que casi me hizo reír. Pero mantuve la calma. Di un paso adelante, hacia el centro de mi jardín, y me dirigí a la audiencia. Este hombre, dije, mi voz resonando con una autoridad recién descubierta, señalando a Damián sin mirarlo, quería demoler esta casa. Quería borrar la memoria de su padre y el legado de sus abuelos para construir un monumento a su propia codicia. Quería silenciarme, declararme loca, para quedarse con todo. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Pero se equivocó, subestimó a su madre y subestimó el poder de la memoria, porque esta casa no será demolida. Miré a mi alrededor, a las paredes que contenían mi vida, al rosal que había plantado con Federico, esta casa, y todas las que la rodean en esta calle, que ahora son de mi propiedad, se convertirán en algo nuevo. Serán la sede de la Fundación de Gastronomía Tradicional Soledad y Genoveva, un lugar para honrar nuestras raíces, una escuela gratuita para jóvenes cocineras sin recursos, un centro para que la magia que mi esposo tanto admiraba no se pierda nunca. Un aplauso tímido comenzó entre los presentes, luego otro, y de repente, el jardín se llenó de una ovación. La columnista de Sociedad que Ricardo había invitado, escribía frenéticamente en su libreta, su rostro iluminado por la exclusiva del año. Miré a Damián por última vez. La rabia había sido reemplazada por un vacío absoluto,
Estaba de rodillas sobre el césped, entre los fragmentos de las copas rotas, los papeles de la demanda esparcidos a su alrededor. Su mundo, construido sobre mentiras, se había hecho añicos. Lorena ya no estaba a su lado. Como una rata, había abandonado el barco que se hundía, escabulléndose entre la multitud. El jaque mate estaba dado, no con furia, no con gritos, con la verdad y con la promesa de un futuro construido, no sobre la destrucción, sino sobre la creación. Esa era la venganza más dulce y definitiva. La implosión de la vida de Damián fue un espectáculo público y fulminante, mientras yo, rodeada por los arquitectos de la fundación que ya discutían ideas sobre la renovación, comenzaba a rediseñar mi futuro, vi como dos policías uniformados, que habían esperado discretamente en la esquina, entraban al jardín. Se acercaron a Damián, quien seguía arrodillado, catatónico. Le hablaron en voz baja y lo ayudaron a ponerse de pie. No opuso resistencia. Su cuerpo parecía haber perdido toda voluntad. Lo esposaron, con las manos a la espalda, y lo escoltaron hacia una patrulla. La imagen de mi hijo, el hombre que se creía un magnate, siendo introducido en un coche de policía, fue la fotografía que ocupó las portadas de los periódicos de la ciudad al día siguiente bajo titulares como «El hijo traidor». Intentó declarar loca a su madre millonaria. La historia se convirtió en una sensación. Tenía todos los elementos de una telenovela: traición familiar, una fortuna secreta, una víctima que se convierte en heroína. Mi nombre estaba en boca de todos. Me llegaron ofertas de canales de televisión, de editoriales, de productores de cine. Rechacé todo con una cortesía firme a través del licenciado Vargas. No quería ser una celebridad. Mi objetivo no había sido el aplauso público, sino la reconquista de mi vida y mi dignidad. Lorena, fiel a su naturaleza, intentó capitalizar el desastre. A los 2 días del arresto de Damián, apareció en un programa de chismes de la tarde, con los ojos hinchados por lágrimas de cocodrilo y un discurso perfectamente ensayado. Alegó que había sido una víctima más, una mujer enamorada y cegada por las mentiras de un hombre monstruoso. Dijo que no sabía nada del asilo ni de las pastillas, que creía que su suegra realmente necesitaba cuidados. Fue una actuación tan descarada que incluso los presentadores, acostumbrados a todo tipo de farsas, la miraban con escepticismo. Solicitó el divorcio esa misma semana. Su intento de limpiar su imagen fracasó. La sociedad la marcó como cómplice y la condenó al ostracismo. Mi primera acción como mujer libre no fue celebrar, sino agradecer. Cité a Javier en la oficina de Ricardo. El joven llegó con la misma ropa modesta de siempre, visiblemente intimidado por el lujo del despacho. Le ofrecí un café y luego le extendí una carpeta. «¿Qué es esto, doña Sol?», preguntó con voz temblorosa. «Es el acta constitutiva del Fondo Educativo Javier Morales», le expliqué. «Es un fideicomiso personal, a tu nombre. Tiene capital suficiente para cubrir tu carrera de medicina, tu especialización en la mejor universidad del extranjero que elijas y tus gastos de manutención hasta que seas un cirujano residente. No es un regalo, Javier. Es el pago por un servicio invaluable. Salvaste mi vida. Ahora te toca a ti construir la tuya sin preocuparte por el dinero». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Intentó negarse, balbuceando que solo había hecho lo correcto. Pero yo insistí. La decencia en un mundo indecente es el bien más preciado y debe ser recompensado. Salió de esa oficina no solo con un futuro asegurado, sino con un puesto en el consejo de la fundación, encargado de desarrollar programas de salud para la comunidad. Después me enfoqué en el ocaso dorado, una investigación oficial, impulsada por mi testimonio y una generosa donación anónima mía a una organización de defensa de los derechos de los ancianos, destapó una red de negligencia sistémica. Marta, la enfermera, fue despedida y enfrentó cargos por mala praxis. La residencia fue clausurada y sus dueños multados severamente. Mi caso se convirtió en un precedente, obligando a una revisión de las regulaciones de los asilos en toda la ciudad.
Regresé a mi casa. Las cintas amarillas de la policía habían sido retiradas. Dentro, todo estaba como lo habían dejado los invitados de la casa abierta. Copas rotas, canapés pisoteados. Pero ya no era una escena del crimen. Era el punto de partida. Contraté a un equipo de limpieza y mientras ellos barrían los restos de la traición, yo me senté en mi porche con una taza de café, escuchando el sonido de un nuevo comienzo. No sentía euforia, sentía una profunda y serena calma. La tormenta había pasado. Era hora de reconstruir. El año que siguió fue un torbellino de creación. La calle de Amores se transformó. El silencio de la zona residencial fue reemplazado por el bullicio de la construcción, el sonido de martillos y sierras que no demolían, sino que daban nueva vida. Mi casa, el corazón del proyecto, fue restaurada y ampliada, convirtiéndose en el edificio principal de la fundación. Las otras casas fueron remodeladas para ser residencias estudiantiles, una biblioteca especializada en gastronomía y un pequeño restaurante de prácticas abierto al público. La Fundación de Gastronomía Tradicional Soledad y Genoveva se inauguró en una tarde soleada de otoño. No fue un evento de gala, sino una fiesta de pueblo. Asistieron las primeras 20 estudiantes becadas, chicas talentosas de pueblos remotos de Oaxaca, Michoacán y Yucatán. Asistieron mis nuevos vecinos, ahora socios entusiastas del proyecto. Asistió Javier, con su bata blanca de estudiante de primer año de medicina, y asistió el recuerdo de Federico y Genoveva, cuyo espíritu impregnaba cada rincón. Mi rol en la fundación no era el de una directora encerrada en una oficina. Me convertí en la matriarca, la maestra, el alma del lugar. Mis días transcurrían entre ollas de barro y metates, enseñando los secretos del mole de mi abuela, la técnica para tortear a mano, la paciencia que requiere un buen adobo. Contaba historias mientras cocinábamos, historias de mi familia, de las mujeres fuertes de las que yo descendía, y al hacerlo, no solo preservaba un legado, sino que sanaba mis propias heridas. La cocina, que había sido mi refugio en la soledad, se convirtió en mi forma de conectar con una nueva generación. El juicio de Damián fue un trámite legal que seguía a distancia. Fue sentenciado a 10 años. Su rostro en las fotos de prensa era el de un hombre hueco, envejecido prematuramente. Lorena, me enteré por un artículo de Chismes, se había mudado a Monterrey, había cambiado su apellido y trataba de reinventarse. Le deseé, sinceramente, que encontrara un camino lejos del mío. Una tarde, un año después de mi liberación, mientras podaba el rosal de Federico, en el nuevo jardín comunitario, el cartero me entregó un sobre. No tenía remitente, pero el sello era el de la Penitenciaría Estatal del Norte. La caligrafía, torpe y casi infantil en su inclinación, era inconfundiblemente la de Damián. Sostuve la carta en mis manos durante un largo rato. El papel se sentía frágil, pero su peso era inmenso. Una parte de mí, la madre que habita en las profundidades del alma y que nunca muere del todo, sintió la punzada de abrirla. Anhelaba, contra toda lógica, encontrar en ella una palabra de verdadero arrepentimiento, una frase que demostrara que en algún lugar, bajo las capas de codicia y resentimiento, todavía existía el niño al que le leía cuentos por la noche. Pero la otra parte de mí, la mujer que había sobrevivido al frío de la habitación 204, la que había sentido la niebla de los sedantes, sabía la verdad. Sabía que cualquier palabra en ese papel estaría contaminada. Sería una estrategia, no una confesión. Una súplica de perdón calculada para obtener algún beneficio, no una petición nacida del remordimiento. Abrir esa carta sería abrir una puerta a un pasado que me había costado sangre, sudor y lágrimas cerrar. Sería permitir que su veneno, aunque fuera una sola gota, volviera a entrar en mi vida. Miré a mi alrededor. Vi a 2 de mis estudiantes riendo mientras practicaban hacer tortillas. Vi a don Anselmo, a quien había invitado a vivir en una de las residencias, leyendo el periódico al sol. Vi el humo saliendo de la chimenea de la cocina principal, llevando consigo el aroma de la esperanza.
Este era mi mundo ahora, un mundo construido sobre la verdad, la generosidad y el respeto. Caminé hacia el gran horno de leña que era el corazón del patio. Estaba encendido, preparando el pan para la cena. El calor que emanaba era intenso, purificador. Sin dudarlo más, y sin derramar una sola lágrima, arrojé la carta cerrada a las llamas. Observé cómo el papel se curvaba, cómo las orillas se ennegrecían y cómo las palabras de mi hijo se convertían en cenizas que danzaban y se elevaban hacia el cielo azul, disolviéndose en la nada. Él es mi sangre, el hijo que amé más que a mi propia vida. Pero a veces, para que un jardín florezca, tienes que arrancar la mala hierba de raíz, aunque te duela el alma. ¿Hice lo correcto al no leer esa carta? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, déjame un comentario y no olvides suscribirte para que podamos encontrarnos de nuevo a través de los relatos que nos regala la vida.